quién se trata? Alejandro Zavala, consultor político, licenciado en Comunicación Social, máster en Dirección de Comunicaciones Corporativas y certificaciones de Management Político por la George Washington University, catedrático universitario, conferencista internacional. Tiene 20 años de experiencia en campañas políticas. Vamos a ver en esta campaña express cómo nos va, Alejandro. Bienvenido a La Defensa, muy buenas noches. Hola Allen, hola Blanca, un verdadero placer estar con dos periodistas de cepa como son ustedes dos. Yo les he seguido mucho su trayectoria porque los que hacemos análisis político nos informamos con ustedes para poder después dar un criterio sobre estos temas. Gracias por esas palabras, Alejandro. Y a propósito de campaña, ¿cómo ves esto? Una campaña así pero fugaz. ¿Qué se puede hacer en 9 días de campañas que se tiene? ¿Cómo puede la ciudadanía conocer en 9 días cuál es el candidato ideal? Bueno, yo creería que además estamos ante un escenario casi apocalíptico, les diría yo. Tenemos un sistema electoral fallido, tenemos un órgano electoral que es un desastre, tenemos una asamblea disuelta, tenemos un gobierno que está débil, tenemos una situación de la justicia y la inseguridad de una pugna de poderes impresionante. Entonces estamos en un escenario bien complejo. Ahora, ¿cuál es el candidato ideal? Yo creo que debería tener 3 premisas básicas. Primero, tiene que estar ultra posicionado, o sea, tiene que ser una persona que sea ya reconocida, porque 3 meses es muy complicado, a menos que se trate de un auténtico outsider. La segunda es que tiene que tener estructuras funcionando de pases en todo el Ecuador, o en su defecto lograr una amplísima coalición que le respalde. Y la tercera es que tiene que tener recursos, pues tiene que tener recursos para hacer comunicación. Pero Alejandro, coalición que se ve lejos, porque la derecha está súper dispersa. Candidato del PSC por allá, Fernando Villavicencio por allá, la otra derecha con un candidato que están tratando de que sea de una concertación, pero no hay una claridad sobre un solo candidato de la tendencia. Más bien de la izquierda está clarísimo. No, esta vez yo creo que más bien están fragmentados de lado y lado, ¿no? O sea, porque tú tienes 3 fuertes de derecha que son Otto Sonnenholder, del centro a la derecha, digamos, del centro a la derecha Otto, a Jan Topic y Villavicencio. Y del otro lado también tienes a Yacu Pérez, tienes a Isa posiblemente, y tienes al candidato del correísmo, cualquiera que esté, y no se sabe si es que Yunda y Pedro Granja pueden hacer un binomio ahí estrella y también aparecer de la nada. Así que yo veo un escenario hiperfragmentado de los dos lados, pero evidentemente del centro a la derecha les va a costar más, porque todos sabemos que un partido como la Revolución Ciudadana es muy orgánico, o sea, es muy vertical. A ellos les dicen votan y van y votan como lo han hecho históricamente. Entonces, eso sí les da una ventaja, porque en cambio en el otro lado los ciudadanos vamos a tener que escoger después de ver las campañas. Y eso Alejandro, ¿estás vaticinando entonces un triunfo arrasador del correísmo? Yo no sé si es que un triunfo arrasador, pero yo creo que el candidato del correísmo va a estar en segunda vuelta, sin ningún lugar a dudas. O sea, tienen un 25% de piso. Imagínate lo que es empezar. Yo me dedico a hacer campañas políticas. Si a mí me dices empiezas con 25%, yo digo gracias, Diosito. Me dejaste el 70% del camino allanado. No importa quién ponga de candidato al correísmo, porque por ahí hay una broma que dicen, puede poner al conserje, si es por el partido de Correa, va a llegar lejos. Ahora se hablaba por eso. Yo creo que si les pide que voten por un cono de una carretera, votan por un cono de una carretera. No importa, en serio, Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte. No importa de verdad que sea un completo desconocido. ¿Crees que el candidato correísta tiene grandes posibilidades del triunfo pese a que sea el peor perfil? Bueno, Correa ahorita, después de lo que le pasó con Lenín Moreno, evidentemente Correa tiene una paranoia muy, muy fuerte. O sea, está muy, muy paranoico con ese tema de la traición. Entonces, él va a escoger lealtad por sobre cualquier otra cosa. Cualquier atributo no le interesa, el único atributo que le importa es la lealtad, porque él sabe perfectamente que la ruta está trazada, ya lo ha dicho, y a mí lo que me asombra es que nadie de su propio movimiento salga ni siquiera a quejarse. Él lo ha dicho, que apenas ganan asamblea constituyente, evidentemente en la asamblea constituyente van a hacer una transitoria para amnistiarle, y el candidato a la presidencia del 2025 será Rafael Correa, sin ninguna duda. Aquí viene una parte importante. Cuando hablamos de campaña política tan fugaz, tan estrecha como la que está ahora mismo ya al ruedo,
Alejandro, hay una situación muy, muy importante allí y es las propuestas de estos candidatos. Ya hablamos un poco de los perfiles, has sitiado de alguna manera derecha, centro, centro-derecha, más derecha, ultraderecha, ya casi neonazi, y tienes por otro lado a los izquierdosos. De alguna u otra manera, sobre las agendas de estos candidatos, ¿qué debe primar para ganar a ese votante que está? Mira, hemos ido a recorrer las calles con el equipo de la defensa porque palpamos la calle como periodistas y hay una apatía absoluta por la clase política de nuestro país. No les creen, no les quieren creer, no quieren conocerlos. ¿Cómo se gana un votante que tiene este nivel de apatía, Alejo? A ver, dos cosas primero que me parecen importantes decir. Después de las encuestas que hemos visto que han estado circulando y que han sido públicas últimamente, no hay nadie que tenga ni siquiera 3 de cada 10 de reconocimiento. Quiere decir, el 75% de los ecuatorianos rechazan la política. Y esto es responsabilidad de los políticos también, porque no se dan cuenta los políticos que cuando descienden a lo basal, que ha sido, por ejemplo, la Asamblea Nacional, y bajan la calidad de la representación y bajan la calidad de nuestros representantes, pues la gente se siente mal, se siente defraudada y no quiere saber nada más. Pues esa Asamblea fue una absoluta vergüenza para todos los ecuatorianos. 95% de impopularidad. Entonces, y además esto es grave por una sencilla razón, porque cuando tú desciendes del nivel y desciendes la calidad de la representación y desciende la gente creer en la política, hay cifras de Latino Barómetro del año pasado que los millennials, solo el 33% creen en la democracia blanca. ¿Te das cuenta? Eso es lo que están provocando, que la gente ya ni siquiera crea en el sistema democrático. Y eso es un caldo de cultivo para los autoritarismos, de izquierda, de derecha, no me importa. Pero es peligroso que todas estas nuevas generaciones que no vivieron las dictaduras que vivimos nosotros del cono sur, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, etcétera, no se den cuenta que la democracia hay que sostenerla y hay que salvarla. Y con esto que cada vez está bajando la calidad de la política, yo creo que es muy peligroso y el caldo de cultivo para un autoritarismo, sin ninguna duda. Ya, y con respecto a los discursos que deben sostener estos candidatos, porque claro, a ver, no hablemos mucho más allá, no quiero involucrarme en opiniones extremistas, pero tienes perfiles bastante controversiales en torno al autoritarismo en esta campaña presidencial. Y a propósito de aquello, ese discurso que debe sostener el candidato que de alguna u otra manera alza la bandera de la democracia. Yo la verdad veo perfiles bastante fríos, bastante tibios, bastante ni fu ni fa en liderazgo y es un poco preocupante también aquello. ¿Qué es lo que deben sostener en el discurso para hacer una campaña medianamente buena? A ver, en Latinoamérica no es ningún secreto, de México hasta la Patagonia, que el voto es de 85% emocional. Nosotros racionalizamos bastante poco nuestro voto, o sea, es con el corazón, con el alma que votamos. Los consultores estadounidenses a veces se burlan un poco porque ellos son debajo de los impuestos 1.5%, te sube el empleo 2.5% y así hacen sus campañas. En cambio, nuestras campañas son la Rosa de Guadalupe y los ricos también lloran. Pero son así, o sea, yo creo que los candidatos que logren conectar de mejor manera con la emocionalidad de la gente, mire, estamos pasando una época bien complicada. Por eso es que los discursos de autoritarismo, que son hasta medio provocan susto, en cierto momento pueden pegar porque la gente está desesperada y apelar a la desesperación, al sentimiento de abandono que tiene la gente en general, es una buena idea como para enganchar al lector sin ninguna duda. Pero hay poco tiempo de maniobra, Alejandro, para eso, ¿no? Hay poquísimo tiempo. Yo el otro día escuchaba al candidato a la vicepresidencia de Jan Topic, a Pedro José Freile, y él decía que van a tener unos juguetitos interesantes para hacer campaña. Yo creo que va a haber muchísimo, hay que recordar que el tema de los datos, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, van a pegar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una forma más barata y más rápida de masificar tu comunicación. O sea, va a ser muy fuerte. Evidentemente, nada reemplaza al territorio, al contacto directo, al caminar y a las estructuras también, ojo. Aquí yo estoy seguro que, por ejemplo, el candidato Pavel Muñoz
que quedó alcalde de Quito, ganó por sus estructuras, ganó en las 34 parroquias rurales de la ciudad de Quito. Eso es hormigas trabajando. Miren, es la diferencia del correísmo. Mientras los candidatos del centro de la derecha están diciendo quién va, quién no va, si es que hacemos alianza o no. Ustedes ven a exasambleístas como Roberto Cuero, Ronnie Aliaga, ya están haciendo campaña, ya están haciendo meetings en los barrios populares de Guayaquil. Esos son hormigas trabajando, células pequeñas que se activan en campaña. Además, recursos nunca les ha faltado porque siempre tienen. Y eso es muy importante, ese trabajo de hormiga. Pero yo creo que va a ser muy importante estos nuevos juguetitos que decía Pedro José. De paso, me cuentan en este momento que va a ser el candidato a la vicepresidencia de Jan Topic, es dato de última hora esto, él va a ser el binomio y entonces van a utilizar muchísimo de esta tecnología a todo lo que da. Pues, tú, hace un rato, Alejandro, tú hace un rato hablabas de un auténtico outsider. ¿Crees que en ese rol entre Topic? Bueno, él tiene dos premisas ahí que son importantes. La primera es que si es que él quiere jugar al Bukele ecuatoriano de una manera muy, muy fuerte, puede pasarse de rosca, como digo yo, y causar pánico y causar miedo a la gente en lugar de causarle seguridad, que es lo que la gente necesita. Y la otra es que si es que baja los decibeles y racionaliza un poco más su propuesta, no le va a avanzar el tiempo, pues 3 meses es imposible para 24 provincias y menos de una persona que nunca ha caminado el Ecuador, digamos, que no tiene estructuras, que no sé qué es lo que le herede el Partido Social Cristiano después de la debacle que tuvo en estas elecciones. Entonces, yo creo que ahí tiene un tema complicado, o hacerse demasiado radical y causar miedo, o que le falta el tiempo en 3 meses para hacer una campaña y llegar a 14 millones de personas. Hablando de esa tendencia fragmentada, hace pocos minutos Álvaro Noboa anuncia su candidatura, al igual que su hijo, ¿no?, que ya lo había confirmado. Ha publicado un video, esto también es de última hora, entonces es que esto me parece un poco chiste, ¿no? O sea, tener el papá, que ya lo intentó 5 veces anteriormente, está el hijo, Daniel, exasambleísta, la mamá, Anabel Asín, que también se va a postular como cabeza de lista. Y esa es una tendencia marcada, derecha, centro-derecha. Entonces, ¿no te parece que es un exceso de candidatos cuando se supone deberían tener candidatos de la coalición, o no sé cómo llamarlos, porque finalmente pareciera que todo esto puede favorecer al cuco, como siempre van a ver al candidato de la Revolución Ciudadana? Yo, Allen, hace un momento te decía que tenemos un sistema electoral fallido. O sea, desde que nosotros tenemos el artículo 115 de la Constitución que dice que solo el Estado y nadie más que el Estado pagará las franjas electorales de las campañas, esto se hizo un negocio y un baratillo de ofertas. Hay partidos políticos que son de alquiler, hay partidos políticos de gente que está presa y presta su partido político, hay gente que cobra por los puestos y hay personas como Álvaro Noboa que evidentemente él tiene en su interior un deseo irrefrenable, si no es él es el hijo, si no es el hijo es la esposa, él tiene un deseo irrefrenable, casi obsesivo por llegar a la presidencia de la República. Evidentemente esto lo que produce es un hiperfraccionamiento absurdo y evidentemente se beneficia, como tú bien decías, la candidatura que tiene más voto duro, es simple y llanamente así. Las personas en los movimientos políticos que están más consolidados y que tienen una votación fuerte desde siempre, tienen muchísima más ventaja que los otros que van a fragmentar el voto. Mira, Alejo, cuando salgamos un ratito de esta, es que me parece hasta circense, en serio, 1 año y medio de presidencia, 15 días de campaña, una cosa absolutamente de locura. 9 días, nada de campaña, nada. Salgamos del espectro, porque a mí me preocupa mucho el campo en esta campaña. Vivimos unas seccionales muy violentas, Alejandro, unas seccionales que dejaron en el piso a algunos candidatos y mataron a otros por los atentados y por las amenazas que se hacían a propósito del narcoestado del que estamos siendo víctimas. Y digo narcoestado porque ya en algunos estamentos estatales y gubernamentales se ha consolidado el vínculo con el narcotráfico. De esto tendremos noticias más adelante. Pero esta campaña, como la miras, además de todo lo que ya pusiste sobre la mesa, inteligencia artificial y las herramientas digitales, y quizás que uno se hable en TikTok y otros no, el campo, recorrerlo es complicado. ¿Cuál es tu lectura desde las seccionales hasta acá? Porque es totalmente atípico que haya habido tanta violencia en el marco de una campaña.
Blanca, si hay alguien que sabe perfectamente cómo funciona esto, eres tú, porque tú has hecho reportajes sobre el tema. El narco tiene digamos, la virtud, no sé, la virtud para ellos, de ir permeando poco a poco todas las instituciones, o sea, la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia, y evidentemente tarde o temprano permea la política. Entonces, lo que necesita el narco es tener o candidatos sumisos que sean favorables a que ellos puedan tener libre acceso, libre circulación. Eso pasa mucho en Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que los líderes políticos les dejan circular libremente, no les molestan, y los otros les apoyan con plata y con no a hacerles atentados. Entonces, evidentemente esta campaña va a separarse también en dos cosas, ¿no? Los políticos que les sean digamos, útiles a los narcos van a ser los que no les pase nada, pero sin duda, si tú tienes, por ejemplo, un Chonillo, lo que pasó con Chonillo fue claramente eso, un mensaje mafioso, que tú vienes acá a mi ciudad a molestarme y evidentemente van a sufrir atentados. Va a ser una campaña de mucho cuidado para los candidatos, porque realmente lo que hemos visto ya, los asesinatos que vimos en las seccionales, y peor ahora para unas presidenciales, pues va a ser muchísimo más fuerte. Yo, la verdad, tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en el país. Todos tenemos miedo, querido Alejandro. Mira, a mí me parece, y de verdad me quedaría contigo toda la noche conversando de lo que está pasando ahora mismo en nuestra política. Lo de los Noboa, sinceramente, y repetimos para las personas que recién se conectan, Álvaro Noboa acaba de decir que será candidato a la presidencia de la República y competirá por ese cargo con su hijo Daniel Noboa. Además, tenemos confirmado, gracias a Alejandro Zavala, nuestro consultor político invitado, que Jan Topic va a tener de vicepresidente, de candidato a vicepresidente, a nada menos que Pedro Freile. Si no lo escucharon entre líneas, lo repito, Pedro Freile es el dúo dinámico para Jan Topic. Importantísimo, tuvimos a Pedro Freile, quien tiene como costumbre bloquear a los usuarios de Twitter que no le gusta cómo piensan. Interesantísimo perfil para un vicepresidente. Allen. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias también por ese dato del binomio, el potencial binomio de Topic. Y también nada, pues nosotros vamos a seguir acá. Un placer conversar contigo. Antes de que te vayas, Alejandro, en serio quiero invitarte solo para hablar de elecciones y candidatos y perfiles a un programa entero en donde tú y yo vamos a estar 1 hora hablando de largo. Sí, me lo acepto. Pero sobre todo... importantísimo hacerlo. La última, ya que está aquí todavía te vamos en pantalla. Alejandro, ¿cuántos candidatos crees que va a tener esa papeleta? Va a ser la papeleta. Como 80, dice. Me parece terrible. Yo vaticino 10 o 12 candidatos a la presidencia de la República. El problema no es tanto la sábana, sino que cuando tú tienes tanta dispersión, tanta hiperfragmentación en el electorado de la gente va a decidir en la fila, desde ahorita te digo, los últimos 7 días van a decidir la campaña, o sea, nada va a estar dicho hasta el último momento, porque cuando le haces en comunicación, ustedes saben, son comunicadores, cuando hay mucho ruido, se daña la comunicación, no existe la comunicación. Entonces va a haber tanto ruido, tanto fuego pirotécnico, que a la final la gente va a decidir en el último momento. Ale, importantísimo, siempre te consultan los políticos. Antes de darte la pregunta, quiero darte un saludo especial de Oliva Barros, quien dice que es tu alumna favorita, tu mejor alumna en todo el mundo, y nada, te mando un abrazo gigante. Y ahora, siempre eres consultado por políticos en torno a qué hago en estas elecciones. Yo te exhorto a que a nuestra querida audiencia le digas qué hace como votante en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, yo lo principal que le diría a los votantes es, por favor, entérense, porque nosotros nos quejamos de la pésima representación de la Asamblea, pero a esa gente la votamos nosotros mismos. O sea, lo más importante es mirar programas como el de ustedes, mirar las propuestas, enterarse. O sea, el otro día un amigo me decía, yo no vivo de la política porque tengo un negocio y soy empresario. Le digo, claro, no vives de la política hasta que llega un presidente que te mata impuestos y te hace quebrar, y después estás llorando por qué no te metiste en la política. Entonces yo digo que hay que involucrarse, hay que meterse, hay que enterarse, hay que empaparse, y estos medios de comunicación son la mejor vía, sin duda, plurales, entretenidos, porque no tiene que ser aburrida la cosa para enterarte de qué es lo que está viniendo en el Ecuador. Entérense,
háganse cargo, háganse responsables y después no lloremos con el 95% del rechazo a la Asamblea. Muchísimas gracias. Él fue Alejandro Zavala. Ya está extendida la siguiente investigación. Alejandro, me comunicaré contigo a través de mi querida Mercy, que es quien me coordina actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, Alejandro. Gracias. Estaré encantado de ir tantas veces como ustedes me inviten. Un abrazo, Blanca y Allen. Gracias.